Hoy os enseñamos a cultivar Oxalis, una planta que está muy de moda y que además de ornamental es de interés culinario. Quedaros para verlo en Agricultura Urbana. Seguramente muchos de vosotros ya tenéis Oxalis en casa porque es una planta que últimamente está muy de moda, como os decimos, y ornamentalmente pues tiene mucho valor, pero también tiene valor culinario. Es una planta que se utiliza mucho en cocina, pero a lo mejor a nivel particular pues todavía no es tan conocida. Se comen tanto las hojas como las flores y tiene un sabor como ácido, que de hecho el Oxalis recibe su nombre por un componente que tiene, que es el ácido oxálico, que le da ese sabor tan especial como así ácido. Es una planta que, a diferencia de otras, pues no se cultiva a través de semillas, sino que se hace a través de bulbos, o sea, crece como a través de unos pequeños bulbitos que luego os vamos a enseñar. Nosotros tenemos que limpiar estos de aquí, estos Oxalis, y entonces vamos a enseñar pues eso, cómo podéis obtener los bulbos y cómo los podéis sembrar más adelante. Vamos a separar uno solamente para hacer lo que viene siendo la prueba y enseñaros cómo se limpia del resto. Nada, lo primero que hacemos es sacamos o lo separamos y con unas tijeras vamos a ir cortando todo el Oxalis que tenemos encima. Lo bueno del Oxalis es que una vez que empieza a crecer de nuevo, pues lo hace como de forma exponencial y va creciendo primero una hoja, luego otra, pero luego empiezan a crecer 2, luego 4, luego 6 y va como multiplicándose el número de hojas que van saliendo semanalmente. Entonces no os preocupéis por cortarlas todas porque van a salir relativamente rápido más adelante. Pues tal cual lo tenemos ahora, lo que vamos a hacer es ir echándole agua para dejarlo bien limpio y libre de fibra de coco, y una vez que lo tengamos limpio ya podríamos o bien volver a plantarlo así, de tal manera que lo que estaríamos haciendo es como sanear la planta y volvería a salir sin ningún problema rápidamente. Y si no, lo otro que podemos hacer, que es lo que os vamos a enseñar, es ir quitando todas esas ramitas que quedaron e ir como liberando cada bulbito y limpiándolo bien para poder o bien conservarlo o reservarlo para plantarlo más adelante, o bien plantarlo directamente para poder como clonar la planta o propagarla. Y ahora, si os fijáis, lo que vamos a ir haciendo va a ser pues ir separando esto, que son los pequeños bulbos que va formando la planta. Vamos a ir dejándolos aquí en el filtro y quitando poco a poco estos tallos que van sobrando de la planta. Y mirad, aquí hay un bulbo, pues este poco a poco con cuidado lo sacamos. Aquí sacamos dos. Estos bulbos grandes pues son con los que se desarrollan una vez que la planta ha crecido bastante. Entonces esto es lo que decía Tessa antes, que se puede volver a plantar sin ningún problema. De hecho, buscar los más grandes que veáis y los demás pues podéis dejarlos en la planta para volver a plantar esto otra vez en el sustrato, como vamos a explicar a continuación. Ya hemos limpiado todos los bulbos de nuestros Oxalis y hemos separado pues los pequeñitos y los que tenían un tamaño un poco más grande de manera individual. Y ahora esto simplemente lo que habría que hacer es plantarlos en una maceta con sustrato, que en nuestro caso hemos cogido una maceta normal, así de un tamaño de unos 30 centímetros. Pero podría ser más chiquitita, sí. O sea, no hace falta que sea tan profunda como esta. De hecho, las raíces de los Oxalis no son muy profundas, entonces nosotros antes lo teníamos sembrado en una maceta de unos 10, o sea que no tendrías ningún problema. Aquí nosotros, como siempre, utilizamos 3 partes de fibra de coco, por una parte de perlita, ya que necesita pues, un drenaje bastante bueno el propio Oxalis. Y en cuanto a necesidades de riego, pues la verdad que tampoco demasiadas, o sea, sí que necesita que esté el sustrato húmedo, pero no exige mucho riego, ¿no? Es muy cómoda. Sí, de hecho en cuanto está seca, pues las hojas como caen y entonces se les vuelve a echar agua y vuelven a subir otra vez, entonces aguanta bastante la sequía y no hay tanto problema de que se te vaya a morir. Y nada, para plantarlas lo que hay que hacer es fijarse en la forma que tienen los bulbos. Si os fijáis, voy a coger uno en el que se vea bien, este por ejemplo. Si os fijáis, tienen en la base una parte que es más ancha que la parte más apical, que es un poquito más estrecha. Entonces lo que vamos a hacer es dejar la parte de arriba como que se vea encima de la superficie y lo demás enterrarlo todo con la base hacia abajo. Habría que sembrarlos con aproximadamente pues eso, una distancia de unos 10-15 centímetros más o menos, ya que cuando el Oxalis crece y empiezan a salir pues, los distintos tallos, pues suele ser como un diámetro aproximadamente de lo que viene siendo toda la planta así. Entonces, bueno, no tiene mucho problema, no hay mucha competencia entre los distintos bulbos, o sea que no os preocupéis. Pero como son tan productivas cada planta, sí. Pues bueno, está bien que tengan espacio suficiente para poder luego crecer bien. De hecho, lo que os comentamos, es bueno que vayáis, cuando vayan creciendo y ya esté así bastante frondoso, porque va a crecer bastante, pues ir podándolas para que, pues eso, para ir limpiándola y que no pues, que haya hojas que se pudran y bichos que puedan aparecer y humedades y demás. Ir podándola y limpiándola poco a poco va a hacer también como que la planta crezca mejor y más rápido, así que...
Y nada, esto es todo. Esperamos que os funcione. La verdad es que es otro tipo de planta que es muy rápida de sembrar, o sea, muy fácil, no lleva casi tiempo de lo que es el proceso de siembra. Y es muy entretenido además limpiar. O sea que esperamos que podáis plantarlo en casa, que lo añadáis a vuestro huerto urbano y nos vemos en el próximo vídeo de Agricultura Urbana.